una pequeño intro a nuestro primer conferencista del día de hoy. El comportamiento de los consumidores ha cambiado. Según un estudio realizado en 2017 por la Asociación de Venta Online y la Asociación de Internet en México, 3 de cada 4 mexicanos están conectados a Internet y además realizaron una compra por medios digitales y el gasto de compras en línea ha venido en aumento cada año. Además, los comercios encuestados reportan que 1 de cada 3 ventas por canales digitales se originó mediante un dispositivo móvil. Por esta razón se vuelve materia impostergable la adopción de estrategias digitales para facilitar a clientes actuales y futuros la adquisición de nuestros productos y servicios, ya que de no hacerlo estaremos corriendo el riesgo de perder frente a nuestra competencia. Y precisamente es en relación a esto que Sebastián Moglia nos compartirá su visión en la primera conferencia de esta mañana con el fin de motivarnos a emprender estrategias en este sentido en nuestras empresas. A continuación voy a dar lectura a su semblanza. Sebastián Moglia es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se especializó en e-business y marketing digital. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria digital y de e-commerce. Desarrolló los primeros grandes proyectos de e-commerce en México en empresas como Domino's Pizza, Seguros Banamex, decompras.com, hoy Claro Shop, entre otros. Es el responsable del lanzamiento y operación de 3 exitosas startups en México. También lanzó en México la primera campaña de móvil marketing. Es Chief Manager Officer de la sección amarilla, ex-Chief Manager Officer de la sección amarilla y líder de su transformación digital. Es profesor de e-commerce y marketing digital en diversas instituciones académicas. Recibió el E-Award al mejor influencer de negocios en 2018. Es director general y partner en Shake Again. Antes de ceder la palabra a nuestro conferencista, les informo que en sus mesas se encuentran papeletas para realizar preguntas que nuestros compañeras y compañeros estarán recogiendo para el término de esta conferencia. Doy la más cordial bienvenida a nuestro primer conferencista. Adelante, Sebastián. Gracias. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo sé que es muy temprano para escuchar hablar a alguien en argentino, pero voy a hacer lo posible para que esto sea lo más llevadero posible. Gracias, Sergio, por la semblanza en la introducción. Y, bueno, contento de estar aquí, gracias a la Canaco por la invitación. Vengo, originalmente, como decía Sergio, de Argentina, nadie es perfecto. Huyendo de la Ciudad de México, donde vivo, hace 5 días que estamos sin agua, así que feliz porque me pude bañar finalmente después de 5 días. Gracias por eso también. Y bueno, un poco el tema de mi conferencia es, primero, desmitificar y romper algunos falsos prejuicios que hay con el e-commerce, que son varios, y con lo digital en general, diría, no solamente el e-commerce es parte, ¿no?, del mundo digital. Y después de esa introducción, vamos a repasar un poco qué es lo que está pasando digital en el mundo, en Latinoamérica y en México en particular, que es lo que seguramente más les interesa, pero hago este repaso general porque siempre es bueno saber en qué contexto estamos, ¿no? Cómo está México respecto a otros países en el mundo, en Latinoamérica, no solo México, sino el contexto en general. Entonces, voy a empezar. No me voy a introducir demasiado, pero siempre la primera pregunta que me hacen es ¿quién es este güey que hace 15 años que está en México y no se le va el acento? No, tampoco se me va a ir, es parte de... La verdad, estoy feliz aquí en México, mi esposa es mexicana, mis hijos ya son mexicanos, me siento mexicano, tengo el IFE, ya no me pueden deportar, entonces ya se amolaron. Y la verdad, muy contento, porque creo que para la industria, para lo que yo hoy por lo menos hago, creo que no hay mejor lugar y mejor momento que este. Creo que México en Latinoamérica tiene un lugar privilegiado en lo que es e-commerce. Por supuesto que falta muchísimo que hacer, hay mucho que hacer, estamos en pañales, pero creo que están dadas todas las condiciones para que este mercado y este país sea uno de los líderes, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial en e-commerce. No voy a repetir la semblanza,
Como argentino, por supuesto, me encanta hablar de mí, pero voy a pasar este slide rápidamente, porque ya Sergio lo introdujo. Y la primera pregunta que siempre surge es, ¿digital mata lo físico? ¿Lo digital va a hacer desaparecer lo físico? ¿El e-commerce va a hacer desaparecer la tienda física? Creo que en el speech primero se hizo referencia a esto, ¿no? Esto ha circulado realmente como un mantra durante mucho tiempo. Me cansé de verlo, lo discutí mucho y dice un poco más o menos que creo que ya algo se dijo. Uber es la empresa de taxi más grande del mundo y no tiene un solo taxi. Alibaba, que es el e-commerce chino, como el Amazon en China o el Mercado Libre en Latinoamérica, no tiene inventario. Facebook no hace su propio contenido. Airbnb no tiene habitaciones de hotel. ¿Cuántos de los que están aquí están de acuerdo con esto? Levanten la mano. Bastantes. Bueno, yo lo que les puedo decir es que esto en cierto momento fue cierto, pero yo le diría que lo hagan volar por los aires. ¿Por qué? Porque Uber ya compró autos autónomos a Volvo, compró 40.000. Airbnb está construyendo, de hecho ya construyó departamentos en Florida. Facebook ya produce su propio contenido porque quiere competirle a Netflix. Alibaba, Amazon, ya compraron tiendas físicas. Amazon lo hizo en Estados Unidos, se llama Whole Foods, es una cadena de nicho, pero va por más. Alibaba tiene varias cadenas físicas en China. No solamente compran tiendas físicas, ya están en el negocio financiero, cuidado de los bancos. Entonces, no es una cuestión de digital versus físico, porque este slide da la idea de que los negocios que nacen digitales son por siempre digitales y que lo físico no tiene nada que ver. Absoluta mentira, no es así. ¿Y por qué pasa esto? Si bien esto en un momento fue una foto real, pero el que dijo esto no vio la película. ¿Por qué? Porque los negocios digitales nacen digitales, porque ustedes, se los voy a poner con un ejemplo. ¿Ustedes creen que hubiese sido posible que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, pudiese haber competido con Walmart comprando tiendas físicas con $10.000 con su esposa en un garage? No, hubiese sido imposible. No tenía ese capital, no tenía ese músculo. Entonces empezó desde su casa con $10.000, con una computadora, él y su esposa, a vender libros. Entonces, las empresas que nacen digitales pueden nacer con esa escala sin tener que hacer grandes inversiones y escalan rápidamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un negocio que nace digital? Uno, su rápida escalabilidad. En poco tiempo tienen millones de usuarios. ¿Ustedes saben cuánto tardó Instagram, una de las redes sociales de Mark Zuckerberg junto con Facebook, en tener 50 millones de usuarios? La misma cantidad que la televisión tardó 75 años. Dígame a alguien cuánto creen que Instagram, esta red social tan de moda, tardó en tener 50 millones de usuarios. Alguien que diga un número. 2 años. 18 meses. 18 meses tardó Instagram en tener 50 millones de usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas, en poco tiempo, tienen millones de usuarios, empiezan a desarrollar un músculo impresionante y cuando ya tienen ese tamaño, cuando ya tienen esa escala, cuando ya tienen todo ese poder económico, financiero y de mercado, empiezan a extender sus tentáculos a otras áreas de negocio. Compran tiendas físicas, se meten en negocios financieros, de logística. Entonces, no es digital versus físico. Al final, señores, e-commerce es comercio electrónico, pero la primera palabra que está es comercio. Se trata de vender, de vender. Si mañana es negocio vender abajo del agua, estos van a vender abajo del agua porque lo que les interesa es vender. ¿A través de qué canal? It doesn't matter. Puede ser físico, puede ser digital. Nacen en digital por lo que les digo, por la facilidad que uno tiene en emprender, digamos, digitalmente, sin grandes inversiones, y por la escalabilidad, la rápida escalabilidad que tienen. Pero tengan en cuenta esto, porque todos los que están aquí, que tienen un negocio, que probablemente es un negocio tradicional, de tiendas físicas, no quiere decir que el e-commerce va a venir a matar eso. Es un canal más, es un complemento más. Lo que ustedes quieren es vender.
a través de canales físicos, digitales o los que sean. Pero no es una cosa o la otra. Esto lo voy a estar repitiendo y lo vamos a estar viendo claramente en todos los ejemplos, pero quiero que esto sea una de las principales cosas que se lleven hoy de esta charla. Entonces, ¿online está peleado con offline? Miren, los únicos que hacen estas grandes diferencias entre online y offline muchas veces es la gente de marketing. Yo vengo de ahí, he pecado, hoy ya, sí, digo, he pecado. Hoy ya, después de tantos años, me he dado cuenta, ¿no? Quizás porque uno ya se acostumbró, pero que estas diferencias entre online y offline, presupuesto offline, equipo online, equipo offline, tradicional versus digital, o sea, la verdad son cosas que entiendo que es un periodo de transición en donde las cosas se tienen que acomodar y que mucha gente que viene de tradicional no se acomoda muy bien en digital, entonces existen todavía estas diferencias incluso en las empresas, y empresas grandes les estoy hablando, donde los departamentos o las áreas muchas veces no se hablan entre sí. Pero la realidad, señores, es que, y señoras y señoritas, es que nosotros, todos los que estamos aquí, marqueteros o lo que seamos, nos movemos entre online y offline como un pez en el agua. Nadie está haciendo una diferencia consciente entre si estoy online, offline, si ahora estoy viendo mi celular. Fluimos como un pez en el agua entre los dos mundos. Entonces, ¿por qué hacemos tanta diferencia después cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de negocio? No se entiende demasiado, porque la realidad es que como usuarios, como personas de todos los días, no hacemos esa diferencia. Y esto está ilustrado en lo que es e-commerce o el mundo digital, en estos dos grandes fenómenos, que son web rooming y shop rooming. Lo voy a decir muy rápido. Web rooming es el fenómeno que va de lo digital a lo físico, que lo hacemos todo el tiempo e incluso es el más común y el más relevante, que es, hoy nadie compra algo sin antes investigar en línea, ya sea un pasaje de avión, ya sea ropa, ya sea un seguro, ya sea abrir una cuenta de banco, lo que sea, uno siempre hace una investigación en línea antes de comprar algo, ya sea en línea o en una tienda física. Esto lo hacemos constantemente. Ir de lo digital a lo físico, lo que Google llamó el momento cero de la verdad, que es donde muchas veces se define una compra. Porque muchas veces la gente ya va a la tienda física, cuando compra un auto, por ejemplo, o cuando va a un Liverpool o un Palacio de Hierro, ya con la decisión tomada de lo que le va a comprar, porque ya comparó precios, ya vio dónde está más barato, ya vio dónde tienen ese artículo, ese producto. Entonces ya va a la tienda no a papalotear, sino a comprar lo que ya decidió, pero lo decidió en línea. Y el otro fenómeno que también se da, quizás no tanto, pero sí se da, es el showrooming, que es lo inverso, que es de la tienda física a lo digital. Hay mucha gente, me incluyo, que va a la tienda física, se prueba el saco, se prueba el traje, se prueba el pantalón, las mujeres probablemente lo hacen más que los hombres, y después lo compran en línea, porque está más barato, o porque en ese momento les dio flojera hacer toda la cola para pagar, entonces lo compran en línea, pero fueron a la tienda física, lo vieron, lo tocaron, se lo probaron. Esto sucede mucho con la ropa, sucede también con electrónica. Uno va a una tienda, ve el celular, lo toca, juega, hace touch, o la pantalla, la ve, la experimenta, y después la compra en línea, porque ya la vio, ya la tocó. Ese fenómeno también se da. Pero como ustedes ven, esto es ida y vuelta, no es digital por acá y la tienda por acá. Se comunican, hay puentes. Y para esto quisiera mostrarles, está en inglés, pero lo van a entender perfectamente, antes de dispararlo a una introducción. ¿Cuántos conocen el concepto o la tienda, que ya no es una tienda concepto, que ya funciona, de Amazon Go? Bueno, Amazon Go, hablando de lo digital y de lo físico, son las tiendas que Amazon tiene de su propiedad, no que compró, sino de su propiedad, en donde uno llega con la aplicación, entra, hace su súper, mete en el carrito, saca, tiene sensores de visión, temas de inteligencia artificial, cosas complejísimas, y se va sin pasar por una caja, sin pasar por una caja como uno hace en un súper, y la aplicación y todo el sistema directamente le cobra en su aplicación. Si lo puso en el carrito y después lo sacó, se lo descuenta. Por supuesto que detrás de todo esto hay una tecnología
impresionante, se ve muy fácil, pero estas tiendas ya hay varias en Estados Unidos, probablemente no tarden mucho en llegar a otros países, pero fíjense, este es un claro ejemplo de cómo lo digital convive perfectamente con lo físico, porque al final de lo que se trata es de hacerle la vida más fácil a la gente. Entonces, ponemos el video para que veamos la experiencia. Un poquito más. 4 years ago, we started to wonder, Más arriba. what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bueno, ¿qué les pareció? Amazing, ¿no? Como habló Amazon. Y bueno, este es un muy buen ejemplo de cómo, ¿qué es esto? ¿Es digital? ¿Es físico? Bueno, es vender, digo, es comercio, ¿no? En donde la tecnología se fusiona con lo físico. Y acuérdense, ¿no? Lo que siempre digo, que parece obvio, pero esto genera muchas confusiones. Al final la tecnología es el cómo, no es el qué. Es un medio. La tecnología tiene que estar puesta al servicio de facilitar las cosas. Pero primero hay que pensar en qué vamos a solucionar, en qué vamos a vender, a quién le vamos a vender, y después recién pensar en la tecnología. Y esto viene a colación bueno, yo hace tiempo, a través de un amigo, tuve la oportunidad de preguntarle a este señor, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, qué consejo me podía dar o qué consejo nos podía dar, ¿no? Y fíjense, uno de una persona así, ¿qué puede esperar que diga, no? Pues es el epítome de la innovación, probablemente una de las empresas o de las compañías más innovadoras de los últimos tiempos, ya vale $1 trillón, como Apple. Entonces, fíjense lo que él dice. Dice, mi consejo es concentrarse en las cosas, y escuchen, que no van a cambiar. En una época donde todo el mundo habla de cambio, que hay que cambiar, él dice, concéntrense en las cosas que no van a cambiar. Yo sé que en mi negocio de retail, y probablemente acá hay muchos de esa industria, mis clientes van a seguir queriendo dos cosas, precios bajos y entregas rápidas. That's it. ¿Dónde están los drones acá? ¿Dónde está la tecnología? Bueno, por supuesto, puesta al servicio de esto. Si este señor, si este pelón mañana, como probablemente vaya a suceder, nada más que hay cuestiones probablemente más de tipo legal y de seguridad que de tecnología, porque hoy ya un dron puede hacer muchísimas cosas. De hecho, ya mi hija tiene un dron, no sé para qué, y lo vuela dentro de la casa, pero tiene un dron. Si mañana este señor les entrega el paquetito o el librito o lo que sea con un dron, no es porque el dron o los drones están de moda, o porque hay que ser cool, o porque el otro ya usa drones, es porque les quiere entregar más rápido. Una de esas dos cosas. Entonces, ¿cuáles son los insights, cuáles son los basics de su negocio? No son más que 2 o 3, se los puedo asegurar. No son más que 2 o 3. Primero hay que definir eso y después ya ver cómo lo hacemos. ¿Cómo? Por supuesto, hay mucha tecnología y muy buena que facilita esas cosas, pero no es al revés. No es que voy a entregar con drones porque
pues todo el mundo está con drones. No es que voy a vender en e-commerce porque todo el mundo está en e-commerce. Hay que pensar primero qué estoy vendiendo, a quién le estoy vendiendo y cuáles son las 2 o 3 cosas básicas que no van a cambiar de mi negocio. Gran ejemplo. Y esto, bueno, aunado me gusta poner porque, bueno, yo se los recomiendo, es una muy buena biografía del caso de Amazon, se llama The Everything Store, y ahí cuenta una muy buena anécdota que viene de la mano con esto que acabo de decir, en donde, allá por 2001, recién había nacido Amazon, nació en el 97, él juntó a sus lugartenientes, a sus directores, llamó a un gurú de los negocios, no era yo, era otro, era Jim Collins, que escribió varios libros, uno es Good to Great y otro es Empresas que Perduran, y les dijo, a ver señores, piensen, esto hoy es obvio lo que voy a decir, pero en aquel momento era la fórmula secreta de Amazon, piensen cuál es su círculo virtuoso. Entonces se pusieron a pensar y descubrieron que el círculo virtuoso de ellos era precios bajos, traen más tráfico al sitio traen más ventas permite optimizar los costos fijos de logística, de fulfillment, de tecnología, y esa optimización de costos permite bajar más los precios y el círculo se vuelve a iniciar. Cualquier mejora que se hace en uno de esos puntos acelera el círculo. Pero de nuevo, son cosas simples, son cosas básicas. Piensen cuál es el círculo virtuoso de su negocio. Y después apliquen a esos puntos, a esas acciones, las medidas o la tecnología que tengan que aplicar para que eso crezca y mejore. Pero primero hay que definir estas cosas. Yo veo muchos casos, y lo veo todos los días a través de la agencia en la que trabajo con muchos clientes, que se empieza al revés. Deciden primero una plataforma tecnológica y después se ponen a pensar qué es lo que están vendiendo o a quién le están vendiendo. Gran error. Y eso, créanme, que termina siendo siempre muy doloroso. Entonces, para cerrar y pongo el ejemplo de Amazon, porque es el benchmark o es el gran ejemplo del e-commerce. Algunos me dirán, pero bueno, Amazon, yo no me puedo comparar con Amazon, pero bueno, Amazon empezó vendiendo libros, Amazon empezó en un garage con una inversión de $10.000, cosa que muchos hoy aquí quizás tengan algo más que eso, pero no empezó siendo lo que es hoy. ¿Y por qué empezó vendiendo libros? Empezó vendiendo libros porque los libros tienen 3 grandes características. Por supuesto que este muchacho quería, y así lo dijo, y por eso el libro se llama The Everything Store, vender absolutamente de todo a todo mundo. Pero él era consciente de que no podía empezar por todo. Tenía que empezar por algo, porque no se podía comer la ballena de un bocado. Entonces empezó por libros. ¿Por qué? Porque los libros de alguna manera son un commodity. El mismo libro que ustedes pueden encontrar en una librería lo encuentran en otra. Acuérdense siempre que en el e-commerce una de las desventajas que tiene es la incertidumbre que hay cuando alguien compra algo. Es decir, alguien está viendo una foto, una descripción, por eso son tan importantes las fotos y las descripciones, pero no puede ver y tocar eso. Entonces no sabe muy bien lo que espera que le va a llegar. Esa es una de las barreras, quizás no la mayor, pero es una de las barreras que el e-commerce tiene. Entonces, ¿no? Un libro generalmente uno sabe que va a esperar, no es como los jitomates o el aguacate que le puede llegar maduro, pasado, más verde. Hay cierta previsibilidad. Lo segundo es que en aquel momento en Estados Unidos había solamente 2 distribuidores, no tenía que lidiar Jeff Bezos con miles de editores, entonces sus negociaciones eran con 2. Y lo tercero, importantísimo y que muchos no ven, es que él se dio cuenta que él podía tener un stock ilimitado de libros. En aquel momento había 3 millones de libros impresos en todo el mundo. Barnes & Noble, que era la librería que competía con él, la librería física, como Gandhi acá, pónganle, tenía 300.000 títulos, pero en el mundo había 3 millones de libros impresos. Eso es lo que él vio. Esa fue, creo yo, su gran visión. Poner a disposición de la gente todo ese stock. Entonces era una maravilla porque uno buscaba un libro que no estaba en las librerías tradicionales y Amazon lo tenía. Claro, no lo tenía en una bodega, lo tenía quizás en otro distribuidor y a través de ese distribuidor llegaba, pero uno podía elegir de todo ese innumerable stock que había en el mundo el libro que uno quisiera. Ese fue, digo yo, uno de los grandes disruptores
en el tema de e-commerce y que hoy sigue, por supuesto, siendo y que a veces muchos no lo ven. Pero acuérdense que en el espacio virtual ustedes no tienen limitación. ¿Saben cuántos SKUs tiene Mercado Libre hoy en Latinoamérica? 270 millones. 270 millones de SKUs. Claro, no es dueño de todos esos. Muchos, o la gran mayoría, son de terceros que los venden en la plataforma, pero uno puede encontrar 270 millones de SKUs en Mercado Libre hoy. Entonces, digo, ¿no? O sea, retomando la idea, la ballena, otro gran consejo, la ballena se come a bocados. No intenten empezar por todo. Si tienen, por ejemplo, hoy en su tienda tradicional, venden, no sé, por decirles algo, 5.000 SKUs, y quizás la mejor estrategia no es empezar vendiendo en línea esos 5.000 SKUs, sino elegir quizás 200, 300 o menos, de acuerdo a un segmento que quizás sea más afín a comprar en línea, y empezar de a poco. Porque una de las grandes ventajas que tiene digital es que permite experimentar rápido y a bajo costo. Entonces uno aprende rápido, claro, si uno es un estúpido no va a aprender nunca, pero si uno tiene más o menos 2 dedos de frente y se equivoca rápido y a bajo costo va a aprender y va a ir optimizando y va a ir escalando y va a ir creciendo. Por eso el señor empezó por los libros. Él quería empezar por todo, pero sabía que eso era impracticable. Pero ¿en cuánto tiempo logró hacer lo que hizo? Muy poco. Entonces, empiecen por algo muy concreto, muy pequeño y vayan escalando. Digital les da esa posibilidad de fail fast and smart, fallar rápido y de manera inteligente. Eso si quiere podemos platicar después más a detalle. Entonces, ¿hacia dónde va hoy el e-commerce? Hay 3 grandes etapas, no me voy a detener en muchas, son bastante obvias. Una es cuando el e-commerce nació, allá por el... Amazon no fue el primer e-commerce, fue el primero exitoso, sobrevivió a la burbuja.com del 2001, muchos murieron, pero digamos que allá por el fines de los 90 empezaron los primeros e-commerce como Amazon versus los brick and mortar, es decir, las tiendas de ladrillo como Walmart, como Soriana, como Palacio, que acá tienen varias. Después llegan cuando los brick and mortar, los Walmart, los Soriana se empiezan a meter en el e-commerce, que es donde estamos ahorita en pañales, incluso en Estados Unidos todavía están en esta etapa, más avanzados, pero están en esta etapa. Y la tercera etapa, la que se viene, en donde ni siquiera en Estados Unidos les puedo decir que ya el juego está ganado por alguien, es la de personalización. Les voy a poner un ejemplo, porque así parece muy abstracto. Hoy, si ustedes compran algo en línea, por decirles en Walmart o en Soriana, y no lo encuentran, ustedes van a la tienda y nadie sabe, o sea, Soriana ni Walmart saben que ustedes buscaron algo en su tienda en línea y no lo encontraron. ¿Qué es la personalización? Que es complicado de lograr, es todo este concepto de omnicanalidad, en donde el cliente es uno, porque hoy yo, quizás para Walmart, soy un cliente en su tienda en línea, pero cuando voy a la tienda física soy otro cliente, y cuando compro a través del teléfono soy otro cliente, soy 3 clientes, pero la misma persona. La idea es lograr que uno sea un solo cliente, y si yo mañana voy a Walmart, a la tienda física, y la semana anterior busqué algo en su tienda en línea y no lo encontré, que por ejemplo me llegue una notificación en el celular y me diga, Sebastián, ese shampoo que estabas buscando en nuestra tienda en línea y que no encontraste, lo tenemos aquí en el pasillo tal, tal, tal y el precio es tal. Eso es un ejemplo de personalización. Hay muchos más, pero bueno, hacia allá vamos. Es complicado, es difícil, de nuevo, hay cuestiones técnicas también, por supuesto, involucradas, no solamente querer hacerlo, sino tener los medios, los recursos y la tecnología, pero es más complicado, digamos, que la propia voluntad, pero se puede hacer y se está haciendo. Esa es, les diría yo, la tercera etapa hacia dónde va el e-commerce. Por supuesto, para llegar a eso nos falta muchísimo y recién estamos dando los primeros pasos en la segunda, aquí en México. Bueno, vamos a ver un poco el contexto de lo que está pasando con digital y e-commerce en el mundo. Fíjense, esto es muy reciente, es el último estudio que se hizo Hootsuite y We Are Social. Hoy en el mundo somos 7.655 billones de personas, de las cuales el 55% son usuarios de Internet, el 44% son usuarios activos de redes sociales, el 67% son usuarios móviles, es decir, que tienen una tableta, un smartphone o un feature phone, y el 42% son
usuarios activos de redes sociales en móviles. Por ejemplo, hoy el 95% de la gente que utiliza Facebook es a través de la aplicación móvil. Ya casi web ha dejado, no de existir, pero mobile se lo ha comido prácticamente entero. Y esto sucede en muchos casos en redes sociales, Twitter, Instagram. Fíjense, estos son los porcentajes de crecimiento. Respecto al año pasado, la cantidad de usuarios de Internet en el mundo creció el 7%, la cantidad de usuarios de social media creció el 10%. Son números. Obviamente, estos números, los que más peso están teniendo en estos incrementos, son países en vías de desarrollo. Hay ya países muy maduros, digitalmente hablando, como UK, como los países nórdicos, como Corea del Sur, que estas tasas obviamente son más lentas o a veces casi nulas, porque ya la penetración de Internet es prácticamente el 100%. Pero en países como los nuestros, en África no se hable, muchos países de Asia todavía hay un gran gap de mucha gente que no tiene acceso a Internet. Este gráfico es muy interesante y es interesante compararlo con el que viene después. Fíjense, estas son las tasas de penetración, se los voy a mostrar, a ver, de e-commerce, fíjense, en el mundo. Nosotros estamos aquí, México, 43%. Primero tenemos a países como Reino Unido, que están en otro planeta, realmente incluso superan por amplio margen a países como Estados Unidos. Vienen Corea del Sur, Alemania. Pero lo que vemos aquí es una clara correlación entre desarrollo económico de un país y penetración de e-commerce. Es decir, los países más desarrollados tienen generalmente, por no decir siempre, una penetración de e-commerce mayor a los que van en vías de desarrollo. Pero fíjense, si vamos a la penetración de m-commerce, es decir, las compras que se hacen a través de móviles, y cuando digo móviles digo principalmente smartphones, digo feature phones o tabletas, fíjense que México está aquí, 27%, por arriba de países como Australia, España, Italia, Canadá, Bélgica, Francia, Portugal. Es decir, estamos por encima de países económicamente mucho más desarrollados. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Y esto es muy importante también. Porque en países como los nuestros, como la mayoría, yo diría todos los de Latinoamérica, África, muchos de Asia, para mucha gente, yo le diría para muchísima gente, su smartphone, este aparatito, esto, es su único y principal acceso a Internet, porque no tienen una laptop, porque no tienen una tablet, porque no tienen una desktop. La curva de adopción tecnológica en países en vías de desarrollo ha sido muy distinta a los países desarrollados. En un país desarrollado como Estados Unidos, primero tienen la desktop, después la laptop, el smartphone, la tableta. En nuestros países, en África también, para mucha gente directamente compran su smartphone. Y esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo en el 2009, cuando lancé la primera compañía de mobile advertising, la penetración de smartphone era del 15%. Los smartphones lo teníamos gente como nosotros, de clase media para arriba. Las clases populares no tenían acceso a un smartphone porque eran muy caros. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy un smartphone cuesta $30, $40. Lo pueden pagar a recibo Telmex o comprar en Coppel o en Electra. Claro, les termina saliendo lo mismo que un iPhone, pero lo pagan a 40 años. Pero, sí, pues sí, las delicias del financiamiento en México, pero tienen un smartphone. Entonces, para mucha gente, para muchísima gente que hay en México de escasos recursos, pueden acceder a un smartphone, tienen un plan de prepago, le ponen 100, 200 pesos por mes, pero tienen conexión a Internet. Y para mucha gente ese es su único acceso a Internet. Por eso este gráfico es así. Por eso en países como los nuestros, el tema del e-commerce, el tema de mobile, tiene mucho más relevancia que en otras partes del mundo, si bien es relevante en todas partes del mundo, porque todos hoy prácticamente o muchos tienen un smartphone, pero en países como el nuestro es más relevante. Entonces, cuidado, porque aquí si van a tener una estrategia digital, no descuiden esto. No voy a hacer nombres, pero hay grandes retailers, y alguno está por aquí en Monterrey, que hoy no tienen una aplicación móvil. Siendo que en México la gran mayoría de la gente tiene móviles. Y no solo compran móviles, sino que también buscan móviles. Bueno, eso es importante. Fíjense lo que decíamos antes también. ¿Dónde empieza la investigación antes de comprar un producto? Aquí en México, en el caso...
estamos aquí, en el 69% de los casos, la gente antes de comprar algo investiga antes en línea. Es lo que le decía antes, el momento cero de la verdad. Antes de comprar algo, antes incluso de ir a su tienda física, la gente está investigando en línea, en su smartphone, en su laptop, pero prácticamente la decisión muchas veces se toma en línea. Aquí tienen los números. Bueno, estas son las ventas a nivel global en el mundo de e-commerce. Fíjense, para el 2018 estamos en 2.860 billones de dólares. Obviamente los crecimientos, el porcentaje de cambio, a medida que pasan los años va disminuyendo. Estamos siempre en 2 dígitos. El porcentaje total de las ventas totales en 2018 es del 11.5%. A veces yo pregunto y muchos creen que es más de lo que realmente es. Después vamos a ver en México cómo estamos. Pero realmente hoy la penetración, o sea, la cantidad de ventas que hoy se dan en e-commerce en el mundo no es tan alta como muchos creen. Quizás es una falsa percepción. El promedio ahí está, es del 11.5%. En Estados Unidos están en el 11%. Vamos a ver después cuánto está en México. Este obviamente va creciendo. En UK, por ejemplo, ya están en un 15, un 20%. Hay países, como les digo, que están mucho más avanzados, pero ese es el promedio de lo que representa el e-commerce hoy en el mundo en el retail. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Fíjense, penetración de Internet en los países latinoamericanos. A mí me sorprendió que Ecuador estuviera, de hecho hace poco estuve también en la Cámara de Comercio de Ecuador, dando una plática muy parecida a esta. Pero bueno, hoy Ecuador es el país que más penetración de Internet tiene en Latinoamérica. Es un mercado muchísimo más chico que el nuestro, por supuesto. Son 15 millones de personas. Esos son los que hay en mi colonia. Pero tiene el 81% de penetración. Después viene Argentina, Chile, Brasil, México. No estamos mal, tampoco estamos muy bien, podríamos estar mejor, sobre todo teniendo en cuenta que el magnate, uno de los hombres más ricos del mundo, es dueño de América Móvil y de una de las proveedoras de banda ancha más importantes de México. Sin embargo, no tenemos, creo yo, la penetración de Internet que todavía deberíamos tener, pero ahí vamos. Otros números de Latinoamérica, ya el total de las ventas de retail en la región son de 53, poco más de 53 billones de dólares. La cantidad de compradores digitales es el 30, casi el 31% de la población compra hoy algo digital, en digital, y el crecimiento del e-commerce, les decía, el tema de e-commerce, de compras a través de móviles, crece mucho por el fenómeno esto que le decía en Latinoamérica, de mucha gente para la cual es su único acceso a Internet. Fíjense, este es el perfil demográfico de los que compran en línea hoy en Latinoamérica. Curioso que los hombres compren más que las mujeres, pero esto es lo que dicen los números. Los millennials, ¿no?, son los que más compran, si los ponemos en un rango de entre 18 y 35 años, que para mí es muy amplio, porque la verdad la diferencia que hay entre un chavo de 18 años y alguien de 35 años es abismal, pero se llama millennials a ese rango, digamos. Antes les decíamos jóvenes, pero bueno, los que van de 18 a 35 años son los que más compran. De 36 a 55 también compran mucho. Los de ya de 56 para arriba, ahí sí baja un poco el porcentaje de los que compran en ese grupo etario. Fíjense, aquí lo voy a pasar un poco rápido. Lo que quiero que se lleven de este slide es lo siguiente. Esto es un poco desglosado de cómo está el e-commerce, o la tecnología digital, más bien el tema digital, en Latinoamérica, separado entre Centroamérica, que sería de México hasta Panamá, incluyendo países del Caribe. Fíjense, el crecimiento, la penetración es del 61%, la penetración del 59%, los crecimientos son del 12% en el caso de usuarios de Internet, y si lo comparamos con Sudamérica, donde de Panamá para abajo, donde ya tenemos países como Chile, Argentina, Brasil, bueno, vemos una diferencia. Hay más penetración, la tasa de crecimiento es más baja. ¿Y por qué se da esto? Y porque en esa región hay países digitalmente más maduros, como Brasil, Argentina, Chile. Aquí en México yo les diría que Centroamérica, México es el país más relevante en cuanto a e-commerce y digital, o sea, comparado con países del Caribe o Panamá. México les lleva muchísimo, pero ahí se ve la diferencia entre una región o subregión
y otra. Esa es la explicación. Y obviamente cuando hay mercados más maduros, las tasas de crecimiento son un poco más lentas. En el caso de Sudamérica, las tasas de crecimiento son un poco más lentas que la de Centroamérica justamente por esto. Fíjense, en Latinoamérica, el mismo grafiquito que veíamos para el mundo, lo vemos para los usuarios o los compradores digitales en Latinoamérica. 2018 estamos en que un 30.8% de la población compra o ha comprado o va a comprar algo en línea. Las tasas de crecimiento o las tasas de cambio, como vemos, también va disminuyendo año a año. Esto es una proyección a 2022, pero si estamos hablando de casi el 40%, perdón, el 31% de las personas hoy en Latinoamérica compran o han comprado algo en digital. Si vemos el e-commerce, pasa algo parecido, más acentuado. Fíjense la cantidad del porcentaje de ventas a través de móviles que se da en Latinoamérica. También es un poco más acentuado, pero va creciendo. Representa, obviamente, en proporción menos ventas que las que se dan en e-commerce, es decir, a través de una laptop, una desktop, pero por el fenómeno que les decía, esto crece muchísimo. Fíjense, aquí, comparado los tres principales mercados de Latinoamérica, Argentina, Brasil y México, la gente que tiene el tema de la bancarización. Este es un tema muy delicado y muy relevante en México particularmente y en toda Latinoamérica. Pero fíjense que en México los usuarios de Internet que tienen una cuenta de banco son el 77%, los que tienen una tarjeta de crédito el 55%. Estamos hablando de los usuarios de Internet. Ojo, este es el micromundo de la gente que tiene Internet, no de los que no tienen Internet. Este es como está compuesto en tema de bancarización. Fíjense en este gráfico lo que les decía. Esto es la tasa de penetración o lo que representan las ventas de e-commerce en la industria del retail. Ojo, cuando estamos hablando de retail estamos hablando, les diría, de todo menos de la categoría de viajes, que es un animal aparte, porque ya hace muchos años que esta categoría vende en línea. Hoy no conozco prácticamente a nadie que compre un pasaje de avión o reserve un hotel en una agencia de viajes. Estamos hablando de lo que es retail, supermercados, tiendas departamentales, etcétera, etcétera. Pero fíjense, y estos números antes en la proyección era mayor, pero fíjense que en México lo que representan las ventas en línea del retail, estamos por debajo del 2%. Fíjense, 2018, 1.3, Brasil está casi en el 4, Argentina está por arriba de nosotros con el 2.3, el 1.3. O sea, todavía es muy pequeña la proporción de ventas que hoy en la industria del retail tenemos en México que se hacen en línea. Todavía es muy pequeña. Yo creo que hay gente que cree que todavía es mucha. Esto, por supuesto, para mí, y creo que para ustedes, se lee como una gran oportunidad, porque aquí, y lo vamos a ver ahorita, el e-commerce crece a 2 dígitos todos los años. Si bien todavía nos falta muchísimo por hacer y las tasas no son las mejores, pero esto ya hace, les diría, 3, 4 años que ha empezado una escalada que antes obviamente ni existía. Por eso les decía que este es un gran momento para el e-commerce en México. Pero todavía las tasas de penetración son bajas. Fíjense acá, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que se vende, ¿no? Desktop sobre mobile, como les decía, todavía la gran mayoría de las ventas se hacen en una desktop, en su laptop, en una computadora. Todavía las de mobile son la minoría, pero van creciendo mucho. Hay varias razones para esto. Fíjense, por ejemplo, y este es muy interesante, los visitantes únicos de retail de acuerdo al dispositivo. Como ven, México, la gran mayoría de visitantes, no estamos hablando acá de compras, pero de gente que visita el sitio de un retailer a través de mobile, por ejemplo, de su smartphone, fíjense, en México es más alto que en Brasil y que en Argentina, bastante más alto que en Argentina. Los que solamente lo visitan con su laptop o su computadora, en México son casi el 18%, y los que utilizan ambas plataformas, bueno, generalmente son 25, 29 y 42%. Pero fíjense, de nuevo, mobile, como incluso en Latinoamérica, las visitas, la gran mayoría de las visitas ya son solamente a través de móviles.
Bueno, vamos a nuestro querido México. ¿Qué está pasando en digital en México? Aquí somos 130 millones de habitantes. La penetración de Internet es del 65%, es decir, 85 millones de mexicanos están conectados a Internet, ya sea a través de una conexión de banda ancha o ya sea a través de una conexión móvil. Acá se pone todo en la misma bolsa. La cantidad de gente que hoy está conectada o usuarios activos en las redes sociales son 83 millones, 64%. Los usuarios móviles son 81 millones, el 62%, de la cual la mayoría tienen ya un smartphone, y los usuarios activos de móvil en redes sociales son el 60%. Buenos números que van creciendo, todavía falta, como les decía. Fíjense los dispositivos. ¿Qué dispositivos usamos los mexicanos? Dispositivo móvil de cualquier tipo, es decir, smartphone, feature phones o tabletas, el 87% de los mexicanos tiene un dispositivo móvil de algún tipo. De esos, el 72% ya son smartphones. Aquí tenemos las desktop, los laptops, el 42%. Tenemos acá las tabletas, que van de bajada, van de salida en todo el mundo. ¿Por qué? Y porque ya los tamaños de los smartphones son casi, les diría, no como una tableta, porque sería muy incómodo ponerse una tableta en el bolsillo, pero a menos que uno, eso las mujeres tienen la gran ventaja de sus bolsas, yo no, pero el tamaño sí influye en este caso. La televisión, vemos aquí los otros medios, pero fíjense, ¿no?, sobre todo el impacto que está teniendo el uso de dispositivos móviles en México. Aquí, bueno, estamos esperando los nuevos números de mis amigos de la Asociación de Internet, siempre van un poquito con delay, pero esto es la última información que hay. Esta es como ha sido la evolución del e-commerce en México en los últimos años. Fíjense que de 2015 a 2016 creció casi el 30%. Estos son millones de pesos, miles de millones de pesos mexicanos, pero fíjense cómo hace ya algunos años estamos teniendo tasas de crecimiento de 2 dígitos. El último, bueno, el informe es del 30%. Yo creo que este año vamos a estar, o más bien 2016, 2017, en una tasa muy parecida. No creo que más, pero muy parecida. Y como les decía, esto ya en los últimos años ha despegado. Yo les decía que un gran parteaguas en México fue, entre muchas cosas, cuando llegó Amazon creo que cimbró un poco, se movieron un poco los cimientos e hizo que muchos otros retailers, por ejemplo Mercado Libre o Walmart, reaccionaran y mejoraran mucho su experiencia, temas de seguridad. Creo que eso fue no les diría un parteaguas definitivo, pero sí subió mucho la vara de la experiencia del e-commerce aquí en México. Mucha gente que quizás no confiaba en comprar en sitios como Mercado Libre, lo empezó a hacer en Amazon porque es gringo y porque les parece más confiable. Entonces, eso les diría que cambió un poco la velocidad en la que esto está ocurriendo. Si bien hay otros factores que venían desde antes que también jugaron a favor, pero les diría que eso fue algo que yo vi que sí que tuvo bastante influencia. Fíjense el perfil del internauta, aunque la palabra suene fea, mexicano. ¿Cuáles son los highlights de esto? Fíjense, ¿no?, por ejemplo, el nivel socioeconómico más bajo, fíjense que creció el 3% respecto a 2017, perdón, respecto a 2017. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque mucha gente está empezando a tener acceso, no solamente a través de la banda ancha, que creo que va un poco lenta, sino porque para mucha gente ya su único o su acceso principal a Internet es el tema de mobile. Entonces, estos segmentos que antes estaban muy excluidos ya empiezan a acceder más. Fíjense, a pesar de que muchos piensan que Internet es cosa de chavos o de millennials, fíjense que los segmentos de mayor edad también han crecido considerablemente, de 45 a 54 años y más. No solamente los millennials están en Internet, sino que estos también se van metiendo más, van creciendo. Bueno, y aquí lo tenemos por zona, que ahora lo vamos a ver en un mapita mejor, el tema de cómo están los compradores digitales por zona en México. Momentos de conexión. Esto lo voy a decir y después voy a hacer la aclaración para que no se malinterprete. Estos son los momentos en los que la gente se conecta más en México durante todo el día. Como verán, hay 2 grandes picos, que uno es a la mañana y otro es a la noche. Es bastante natural y creo que todos somos un buen ejemplo. Yo cuando me levanto, incluso antes de lavarme los dientes, lo primero que hago es chequear algo en LinkedIn o ver algún mail. Uno lee noticias,
Después, durante el día, la conexión o los momentos de conexión o el tiempo de conexión baja, y después tiene un nuevo pico a la noche, que es cuando generalmente uno está quizás en su cama, en su casa, y ve a veces también algún video, alguna noticia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y esto lo decía una persona de Facebook en una conferencia que fui, y es bastante cierto. Uno en la mañana consume, les diría de una manera como más picoteando, es decir, uno tiene que ir al trabajo, entonces ve como no las noticias, sale relativamente informado y se va. No se detiene demasiado en algún contenido en particular. En la noche ya, uno con más tiempo, un poco más relajado, ya uno se ve un video, lee un artículo quizás más en profundidad. Es decir, si bien el tiempo de conexión también es alto, la manera de consumir el contenido es distinta. Esto quiere decir, y acá viene la aclaración, esto quiere decir que si yo hago una campaña de marketing digital, ¿la tengo que poner a las 9 de la mañana o a las 10 de la noche? No, y no. ¿Por qué? Porque los momentos son distintos. Por ejemplo, si yo soy McDonald's, probablemente sea mejor que haga una promoción o haga una campaña a la hora de la comida, no a las 9 de la mañana, que no creo que a muchos se les antoje un Big Mac. Entonces, depende, para un cine probablemente sean los fines de semana, ¿no? Donde quizás vale la pena hacer más foco para una campaña. Entonces, depende de lo que estén vendiendo, depende de nuevo a quién le estén vendiendo, esto va a cambiar. No quiere decir que tengan que hacer sus campañas a la noche o a la mañana. Depende de lo que estén vendiendo y depende a quién le estén vendiendo. Y acuérdense que siempre lo más importante no es tanto la cantidad de gente que puede llegar a impactar, sino el mood en el que está esa gente. Por ejemplo, si a mí me quieres vender algo de negocio y voy a estar en un mood más propenso a comprarte cuando estoy en LinkedIn que cuando estoy en Facebook, que de hecho ya casi ni estoy, porque todo lo que antes, la fotito de mi hijo y las cosas que hago acá para que vea a su abuela en Argentina, hoy ya tenemos un grupo de WhatsApp, entonces ya casi Facebook no lo uso, pero uno está en un mood distinto, si está en Facebook, si está en Twitter o si está en LinkedIn. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, no solamente cuándo la gente se conecta, sino también dónde y en qué mood se conecta. Acuérdense de esto que es muy importante. Otra cosa, tiempo que hoy le dedicamos o que la gente está conectada a Internet. En promedio la gente en México está conectada más de 8 horas, 8 horas y 12 minutos para ser exacto, la TV sin Internet 3 horas, radio sin Internet 1 hora 45 minutos. Esto no está muy en proporción con lo que hoy, honestamente, se invierte en Internet, sino que todavía los medios masivos como radio y televisión tienen la gran parte, digamos, la parte del león se la llevan esos medios. De hecho, del total de la inversión publicitaria en México, solamente el 30% es en digital. Digo, solamente parece que estuviera menospreciándolo. Hace 9 años, 10 años, cuando yo abrí esta compañía de mobile advertising, el porcentaje que se invertía en digital era del 3%, y de eso nada era mobile. Hoy es el 30%, y de ese 30% el 65% es mobile. Evidentemente, de nuevo, repito, no está en proporción con la cantidad de tiempo que la gente está en Internet. Debería ser más. Está creciendo, pero debería ser más. Acá ven, por ejemplo, los compradores digitales en México, la penetración y cómo va creciendo. En 2018 estamos casi el 17, el 20% de las personas, un poquito más, bueno, sí, casi el 20%. Esto varía de acuerdo a los estudios, algunos dicen 20, otros 29, pero varía un poco. Ese es el porcentaje de la población que hoy compra en línea. De nuevo, los porcentajes de cambio a medida que el mercado va siendo más maduro decaen, es la linita roja. Y fíjense, acá ya entrando en el tema de comercio electrónico más en particular, 37, casi 40 millones de personas son las que compran algún bien de consumo hoy en Internet. Eso es el 29% de la población. Les decía, a veces los números cambian, pero no están muy lejos uno de otro. En el 2017, en México, el e-commerce, es decir, lo que se gastó en productos comprados en línea, fueron casi, 8.533 millones de dólares. Estos son dólares. Eso significa un ticket promedio de mexicano anual de unos casi 230 dólares. En países como en Reino Unido están 1.500, 2.000 dólares es el ticket promedio. Están realmente mucho más avanzados o mucho más grande que en nuestro caso. En nuestro caso, todavía el ticket promedio no es muy alto. Y fíjense aquí, cosas que les va a interesar,
las categorías. ¿Cuáles son las categorías que más se venden hoy en comercio electrónico en México? Moda y belleza, fíjense, es una de ellas, con 2.260 millones de dólares. Electrónica y medios electrónicos, por ejemplo, una categoría que siempre se vendió muy bien en comercio electrónico. El tema de alimentación, esta es una categoría muy difícil, yo la he calificado como la chica difícil del e-commerce, y es la categoría de los Walmart, de los Soriana. ¿Y por qué es difícil? Por lo que les decía al principio, porque para comprar, por ejemplo, la leche, el aguacate, el queso, hay temas de frescura, hay temas de caducidad, que la gente muchas veces prefiere ir, ver y tocar, porque no sabe si los jitomates le van a llegar más maduros, más verdes, si la leche cuánto tiempo estuvo fuera del refrigerador, o el queso. Entonces, el tema de alimentos es muy complicado. Es la categoría, obviamente, que mueve quizás más dinero en el retail, por eso Amazon compró las tiendas físicas en Estados Unidos, Whole Foods, no fue porque me quiso dar la razón a mí con el gráfico del principio, sino porque para vender la categoría de grocery se necesitan los puntos de distribución. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar, por ejemplo, el queso o la despensa 2 días o 1 día. Lo quiero en media hora, lo quiero en 2 horas. Y para eso se necesitan los puntos de distribución. Por eso Amazon compró tiendas físicas, para competirle a Walmart en esa categoría, especialmente en esta de grocery. Fíjense, bueno, la de viajes es la que más vende, o sea, no es sorprendente esto, si bien sorprende que otras categorías no estén tan lejos de la de viajes, que es una categoría más madura. Fíjense, juguetes, la música digital todavía no tiene un gran tamaño, pero fíjense, ¿no? Las grandes categorías, ropa, moda y belleza, electrónica, juguetes, viajes, ni hablar. Esta va creciendo mucho, pero todavía tiene un gran potencial. Muebles y electrodomésticos. Y si vemos los porcentajes de crecimiento, fíjense cómo ha crecido ropa, 22%, electrónicos, que ya lleva un tiempo también, entonces por eso las tasas de crecimiento a veces son menores. Fíjense viajes, me sorprendió cómo ha crecido, siendo una categoría también más madura, juguetes, o sea, todas han crecido en el orden de 2 dígitos aquí en México en 2017. Para los que dicen que no hay oportunidad en el e-commerce en México. Fíjense, hablando de México, los dispositivos usados por compradores digitales. En 2016, el 85% para comprar utilizaba una desktop. En 2017 no ha cambiado, pero fíjense cómo sí ha aumentado los dispositivos móviles, especialmente el smartphone, en las compras digitales. Todavía las compras, como ustedes verán, siguen siendo mayormente en desktop. Esto va creciendo, pero la mayoría de las búsquedas, es decir, lo que la gente hace antes de comprar, hoy en México ya es, la mayoría es mobile. Esto, acuérdense, son compras, no son búsquedas. Hoy la mayoría de las búsquedas antes de comprar un producto son mobile. Después puede terminar en la tienda física o puede terminar, como muchas veces terminan, en la computadora. Pero las búsquedas, la gran mayoría, ya son móviles. Fíjense acá el mapita de los compradores digitales en México. La gran mayoría, por supuesto, está en Ciudad de México y la zona centro, es decir, Puebla, ¿no? Toda la zona centro de México. Pero bueno, hay otras zonas también en México que no tienen un porcentaje para nada despreciable, si bien, o sea, todo está concentrado por esta zona, pero acá fíjense cómo está repartido el mapita del e-commerce en México. Yo creí que quizás podía haber más diferencia aquí, todavía no hay una gran diferencia, si bien, por supuesto, el e-commerce en estas zonas, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, es evidente que está más desarrollado que en Piedras Negras o en ciudades, digamos, más alejadas o menos urbanas, ni hablemos de las zonas rurales, pero está, digamos, no está tan desigual la repartija todavía. Fíjense, las ventas en México. Aquí, de nuevo, la proporción entre computadora, desktop y mobile. Como les decía, todavía la gran mayoría de las compras siguen siendo en desktop. Fíjense, esto es interesante, ¿no? Les va a interesar porque, bueno, pongámosles nombres a estos players. ¿Cuáles son los principales sitios? Esto es en visitas. El tema de las ventas, yo les puedo decir que está bastante de acuerdo a los visitantes únicos. Es bastante lógico. Estos son visitantes únicos que estos retailers y retailers tienen por mes. Fíjense, Mercado Libre tiene una cantidad, casi 24 millones de visitantes únicos por mes.
Amazon le sigue bastante de lejos con la mitad, 11.3, eBay, Walmart, Wish.com, Samsung, Coppel, Alibaba, Ticketmaster, Apple Sites, etcétera, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta y lo podemos platicar, me voy a quedar todo el día aquí, no se preocupen, hasta las 3 de la tarde que termine el evento. Pero esto siempre me preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué hago, Sebastián? ¿Pongo mi e-commerce? ¿Vendo en Mercado Libre? Y la verdad, la respuesta es, primero, depende. Y después, como ustedes verán, estos sitios son una gran vitrina. O sea, Mercado Libre, fíjense, tiene 24 millones de visitantes únicos. Amazon, 11.3 y sigue creciendo. Entonces, muchas veces no es una o la otra. Yo siempre digo, si tenés algo para vender en línea y tenés el público que te lo puede comprar, véndelo en línea. Pero también es una muy buena estrategia muchas veces estar en estos marketplaces. Porque si bien es cierto que van a resignar parte de su margen, porque estos señores no los ponen ahí gratis, pero les dan una gran vitrina, que les sirve primero para vender, quizás a un precio, a un margen no tan alto como podrían vender directamente en su tienda o en su tienda en línea. Pero venden, a menos que sean muy tontos, van a buscar una ganancia. Y lo segundo es que es una muy buena vitrina y la gente, o sea, ve su producto, lo empieza a conocer, es una manera de hacer branding. ¿Por qué? Porque tienen todo este tráfico. Es el mismo concepto de un mall, es decir, ¿por qué las tiendas de ropa tienen sus tiendas en, no sé, en Antares, en Guadalajara, o en Antara, en México, o en Perisur, en grandes malls, en grandes shoppings? Yo les podría decir que esas tiendas, y casi estoy seguro de que no me equivoco, yo no sé qué tan rentables son, pero la gente va ahí, las ve. No, sí, venden, quizás no son donde más venden o donde son más rentables, porque la renta les sale muy cara, pero son grandes vitrinas. ¿Por qué? Porque la gente va ahí, porque muchas veces la gente no es que dice, a ver, voy a comprar tal cosa. Se mete a Mercado Libre, está papaloteando, como uno está en el shopping, así paseando, y de repente dice, ¡ay, qué linda camisa! O de repente dice, bueno, me quiero comprar una camisa. No sé exactamente cuál o de qué marca. Voy al shopping y ahí veo, ¿no?, cuál está a mejor precio, cuál me queda mejor. Y con el mundo en línea pasa lo mismo. Muchas veces la gente quiere comprar algo y se mete a estos grandes malls o marketplaces, como se llaman, y ahí es donde ve esto, lo otro. De repente quería comprar una camisa y se termina comprando un pantalón, uno nunca sabe. Pero son grandes vitrinas, funcionan, haciendo una analogía con el mundo físico, como los shopping malls. Entonces, es bueno dentro de su estrategia, obviamente pensándolo, haciendo los economics y de acuerdo a lo que venden, pero es bueno también de repente estar en estos marketplaces, además de tener su propio e-commerce, por supuesto. Una cosa, de nuevo, una cosa no quita la otra, hay que hacerlo saber jugar. Aquí sí tienen, bueno, el tema de las aplicaciones. El tema de las aplicaciones en México, la más usada, o digamos las que más usuarios han tenido, es AliExpress, que es Alibaba. Segunda mano, Mercado Libre de nuevo, Amazon, Wish, Domino's, algunas se repiten, otras no. Domino's, fíjense, ¿no? Yo hice hace casi 10 años, 9 años, el primer sitio de e-commerce de Domino's. Muchos me decían, ¿estás loco, Sebastián? ¿Vos te crees que Domino's quiere vender pizzas online? Bueno, hoy casi el 20% de sus ventas son en línea y fíjense la aplicación donde está, que by the way, funciona muy bien. Yo no soy amante de sus pizzas, pero la verdad que la aplicación funciona muy bien. Y fíjense acá, ratificando un poco lo que hablábamos de mobile. Fíjense los grandes retailers hoy en México, la proporción de visitantes únicos que tienen en mobile. Obviamente los que nacen digitales tienen una proporción de visitas móviles más grande que otros, pero fíjense, por ejemplo, un Coppel. Y acá esto explica muy bien, en el caso de Coppel, y me la deja picando, lo que les decía, porque la gran mayoría de los usuarios, y el director de e-commerce, Bernardo Basúa, es gran amigo mío, la gran mayoría de los usuarios de Coppel son gente de clase media baja, que solamente tiene un smartphone muchas veces, no tienen una desktop. Entonces fíjense cómo acá se ve esto que les digo, la gran mayoría de los visitantes de Coppel son móviles, y la gran mayoría en todos los casos, sobre todo en los que nacen digitales. Creo que me dan el papelito, que ya tengo que terminar seguramente. Ah, sí, por supuesto. Bueno, ya me quedan 2 minutos nada más, y con esto termino. Importante, ¿cuáles son los motivos por los cuales la gente hoy es reticente a comprar en línea en México? Una dice que no tiene una tarjeta de crédito, y la segunda dice no confío en dar mi data. Yo les diría que aquí la más importante es el tema de la confianza. El tema de la confianza.
no tanto lo que aparece ahí, que no tiene una tarjeta de crédito. Eso sí es cierto que mucha gente que no está bancarizada no compra en línea, pero hoy ya eso no es una excusa, porque hoy uno puede comprar en línea pagando en tienditas OXXO, en efectivo, haciendo transferencia de banco. Es decir, hoy ya no es necesario tener una tarjeta de crédito para comprar en línea, pero lo que sí es muy importante y clave, y es para mí el gran stopper, es el tema de la confianza. Para mucha gente sigue siendo más peligroso, o le parece que es más peligroso poner sus datos en línea que darle su tarjeta de crédito a alguien en la gasolinera o en el restaurante que se va por allá atrás y se la pueden clonar 8 veces. Es un tema de percepción, pero todavía funciona así. Entonces yo le diría que el gran motivo por el cual hoy la gente no compra en línea es ese, es la desconfianza. Fíjense, el 97% de los medios de pago siguen siendo en línea, pero fíjense, casi la mitad ya son métodos fuera de línea. Fíjense, todavía, bueno, la gran vedette de los pagos en línea sí son las tarjetas de crédito. PayPal ha crecido muchísimo, Mercado Pago. Pero fíjense, e importante, fíjense los medios que son fuera de línea, como pagos en tienditas OXXO, depósito bancario, pago en supermercado, en farmacias, la relevancia que tienen en México. ¿Por qué? Primero por la baja bancarización y después también por un tema de desconfianza, porque hay mucha gente que aunque tenga una tarjeta de crédito, prefiere no poner sus datos en línea y prefiere ir al OXXO a pagar en efectivo, por un tema de desconfianza. Entonces, consejo, si van a poner un e-commerce, no pongan nada más, depende de lo que estén vendiendo, pero les diría que en general no pongan nada más tarjeta de crédito como medio de pago. Den todas las otras alternativas, porque aquí en México eso es, le diría, una de las claves del éxito. Fíjense, bueno, los 3 grandes drivers que mueven a la gente a comprar en línea son precio de productos, la información. Acuérdense lo que les decía al principio, la gente no puede ver y tocar los productos, lo único que tiene es una foto y la descripción del producto. Si ustedes ponen una foto pobrísima, y más si están vendiendo ropa, por ejemplo, que la gente quiere ver la textura o de qué calidad es, y ponen una descripción malísima, eso seguramente les va a bajar su tasa de conversión y de ventas, porque la gente no va a saber muy bien qué es lo que va a comprar. Entonces, toda la información que ustedes puedan poner, eso puede ser la diferencia entre que le compren o no le compren. Bueno, principales retos en México, algunos ya los mencioné, la baja bancarización, la falta de confianza, ya se los mencioné, la falta de infraestructura en telecomunicaciones, a pesar de que tenemos al magnate de las telecomunicaciones, tenemos una de las peores bandas anchas y más caras del mundo, esto es una realidad. Después tenemos también una alta tasa de rechazo de transacciones en línea. Esto en general es responsabilidad de los bancos que todavía no ven al e-commerce como algo tan relevante, entonces ponen filtros de seguridad a veces ridículos, entonces de 10 transacciones que son buenas, a veces hay 7 que no dejan pasar, pero por una cuestión de filtros demasiado estrictos. Entonces, claro, uno pone su tarjeta, que tiene crédito, que está bien, que no está clonada y de repente se la rechazan. Bueno, eso muchas veces no es culpa del retailer, sino es responsabilidad o culpa del banco que no deja pasar eso por los filtros que ponen. Ese es un tema también que tenemos y que tenemos que solucionar. Hay, yo les diría, no una pobre, casi una nula regulación de e-commerce aquí en México. Se está trabajando en eso, estamos trabajando, yo también a través de asociaciones, pero la verdad que todavía estamos en pañales en todo el tema de reglamentación, leyes para el e-commerce. Tenemos leyes de hace 17, 20 años que hoy ya están totalmente caducas. Y después también otra cosa que creo yo y que la veo diario en mi chamba es esta falta de visión del e-commerce como algo integral, lo que les decía al principio. No se trata de vender en línea o vender fuera de línea, se trata de vender. Entonces, si ustedes están hablando de e-commerce, no están hablando de una cosa totalmente distinta a lo que hacen o lo que vienen haciendo en su negocio tradicional. Porque al final se trata de seguir vendiendo. El tema es ver al e-commerce como dentro de su estrategia general de negocio y de ventas, no como algo aparte o como algo que va a canibalizar sus ventas, porque créanme que sucede todo lo contrario y les puedo poner miles de ejemplos. No voy a hacer nombres, pero hay muchos retailers que conozco que dijeron, bueno, me voy a meter al e-commerce porque Sebastián lo dice y porque está de moda y porque el vecino también se metió, pero la verdad que esto creo que le va a dar en la torre a mi negocio tradicional de las tiendas y le va a quitar a los clientes que hoy ya me están copando en la tienda. Y es todo lo contrario. No les voy a decir el nombre, pero hay un retailer muy grande de ropa en México que cuando puso su e-commerce se dio cuenta de que las chavas más jóvenes de 30 a 35 años que jamás habían pisado una tienda de ellos y que jamás la pisarán, les compran en línea. Les compran en línea, pero nunca fueron a una tienda física. A las que van a las tiendas físicas son señoras
quizás de 45, 50 años, más grandes, que ya son clientes de hace muchos años, pero las chavas de 30 y 35 años compran en línea, porque además, si ven algo que les gusta a un precio mejor que lo tiene otro retailer y además se lo llevas a su casa, no hay mucho que pensar. Entonces, al contrario, se abren a otras audiencias que antes no tenían, no canibaliza el negocio, pasa lo contrario. Y hay mucha gente que quizás sigue comprando en la tienda física, pero que por una cuestión de comodidad prefiere comprar en otro momento en línea. Entonces, de nuevo, no se canibaliza, no se come uno a lo otro. Volvemos al tema del principio, lo digital no mata lo físico, lo complementa y generalmente lo exponencia, lo aumenta. Así que bueno, como mensaje final, y antes de que me aplaudan de pie, porque si no me voy a ofender muchísimo, y no vengo más. Ustedes saben, vamos a terminar con un chiste argentino, ustedes saben por qué, ¿cómo es? ¿Por qué los argentinos se ríen cuando hay tormenta y hay relámpagos? ¿Lo saben? ¿No? Porque creen que Dios les está sacando fotos. Bueno, entonces, además no hay nada más peligroso que caerse del ego de un argentino. Si me caigo de acá no pasa nada, pero me caigo del ego me mato. Bueno, entonces como mensaje final, recuerden, esto para mí es lo más importante, recuerden que entre online y offline, entre e-commerce y tienda física, no hay barreras, no hay paredes, como a veces muchos se han dedicado a construir. Hay puentes y hay que aprovecharlos. Entonces, me quedé muchas gracias descuadrado. Entonces, bueno, como dicen en mi país, yo sé que aquí estoy en tierra de buenos asados, así que acá sí tengo competencia. Allá en el DF, la verdad, aunque se me queme el asado, me aplauden. Pero aquí yo sé que es más difícil. Pero entonces, como decimos en mi país, cuando terminó alguien y ya comieron y ya salió todo rico, un aplauso para el asador. Muchas gracias y aquí nos vemos. Les dejo mi dato de contacto por si quieren. Gracias, Sebastián. Tenemos tiempo para un par de preguntas y permaneces muy claro. rapidito nada más porque sí. es muy Esta es la parte interesante más linda, la sí. presentación. Con referencia a la parte final de tu exposición, ¿qué clase de permisos se requieren para comenzar un proyecto de comercio en línea? ¿De permisos? Pues, si hubiera, o son más bien restricciones de los mismos esquemas de Internet. Voy a hacer tres de una vez para aprovechar. ¿Hay un pronóstico de algún efecto burbuja similar al para el e-commerce? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera dice, el e-commerce en crecimiento también provoca un crecimiento en las operaciones logísticas. El costo por distribución, unidad, peso, distancia ha cambiado. El reto también está en las devoluciones. ¿Cómo se prepara una empresa para ello? Ok, muy bien. La primera era el tema de los permisos. Primera de los permisos. No, miren, como en toda actividad comercial, sí, por supuesto hay temas legales, sobre todo de seguridad de datos, pero les diría que no es algo totalmente distinto a los permisos o más bien a los temas legales que ustedes tengan que tener en cuenta cuando venden en una tienda física. Realmente hoy para tener un e-commerce no se necesita demasiado, como les decía, recursos. Hoy hay tecnologías realmente muy flexibles, muy accesibles en cuanto a costos para poder empezar a vender en línea, lo cual, y esto sí es importante, no quiere decir que vender en línea sea fácil, no es soplar y hacer botellas. Generalmente muchas empresas dicen, bueno, ahí pongo a alguien en el e-commerce, pues hago una plataformita en WooCommerce, en Shopify y a vender en línea. No, yo siempre digo que el tema de los sitios y el e-commerce son como los niños, es un organismo vivo, es un ser vivo, hay que estar todo el tiempo manteniéndolo, cambiándolo, lo que funciona hoy en 6 meses puede no funcionar, entonces hay que estar dándole atención y mantenimiento. Vender en línea no es fácil, no es una cosa que, bueno, ya tengo la tienda en línea y ya está, para nada. Pero realmente para poder empezar a vender en línea no se necesita gran cosa. Yo le diría voluntad y, como les decía al principio y lo repetí durante toda la presentación, definir y estar claro con respecto al qué, para después pasar al cómo, que es qué plataforma tecnológica, cómo voy a hacer la logística, etcétera, etcétera. Pero primero, las cosas básicas. Pero no se necesita realmente gran cosa para eso. La segunda. ¿Cuál es la del efecto burbuja e-commerce? Bueno, miren, yo no creo mucho en los adivinos o en los futurólogos.
Cuando alguien dice que es futurista, desconfíen. Yo no tengo la bola de cristal. Ahora, lo que yo les puedo decir es que, desde mi impresión, no creo que esto sea una burbuja, al contrario, creo que es algo que es una realidad, creo que ya no es el futuro, hace rato es el presente, y ustedes ven los números de la evolución del comercio electrónico en México. Esto está creciendo. Yo les diría que, si me preguntan acerca de los bitcoins u otras cosas, podría decirles, bueno, puede que sea una burbuja. Yo no creo que el tema del e-commerce, de hecho estoy convencido de que no es una burbuja, porque ya es algo incluso que ya forma parte de la vida diaria de mucha gente, y creo que de los que estamos todos aquí. Así que yo me animaría a decir que esto no es una burbuja. Aunque no tengo la bola de cristal, les podría decir que yo apostaría con seguridad al e-commerce. Y la tercera es el reto logístico y el reto de las devoluciones. Miren, el tema de la logística, yo siempre digo que es la parte menos glamorosa del e-commerce y probablemente una de las más complejas, y en donde muchas veces se quiebra la cadena. Porque no es lo que se ve, no es la experiencia en el sitio, no es lo más glamoroso, pero realmente es muy complejo. Yo no soy experto en logística, digo, por supuesto, sí conozco y he escuchado mucho y he aprendido mucho, pero no soy quizás el experto en temas de logística. Pero lo que les puedo decir es que evidentemente sí es una de las aristas más importantes del e-commerce. De hecho, Mercado Libre, las grandes inversiones que está haciendo ahora en México son en centros de distribución, no son en tecnología de su sitio o inteligencia artificial, son en centros de distribución. ¿Por qué? Porque la última milla, el hacer que las cosas lleguen en tiempo y forma, y es una de las grandes promesas del e-commerce. Si toda la experiencia en el sitio es fantástica, si ustedes compran, qué bien, ya pasó mi tarjeta, pero después las cosas no le llegan, o le llegan una semana después, o le llegan rotas, y la experiencia se va al demonio. Entonces, el tema de logística es clave, y les diría que el gran desafío que tiene la logística en el e-commerce es el siguiente, y se los puedo contar con el ejemplo de nuevo de Amazon. Cuando Amazon estaba en su juventud, y todavía no había gente en aquel momento especializada en e-commerce, Jeff Bezos, el pelón, se trajo a gente de Walmart, que en aquel momento era el gran retailer, y gente de logística de Walmart. Entonces armaron toda la operación logística de Amazon, que en su momento no funcionó mal. ¿Pero de qué se dieron cuenta con el tiempo? Y que la lógica de la logística de un retailer tradicional es totalmente distinta a la de la logística de un e-commerce. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Walmart, por ejemplo, con sus tiendas tradicionales? Agarra un camión, dice, a ver, acá van estos pallets de estos productos, esto va para la tienda A, este camión va para la tienda B y este va para la tienda C. Es previsible, pero en el e-commerce no es así. Es totalmente random, es totalmente imprevisible, porque yo, Sebastián, la semana que viene puedo comprar un libro en Amazon, a la que le sigue puedo comprar una camisa y un pantalón, y son cosas además muy puntuales, no son grandes cajas o grandes pallets de producto. Entonces, imagínense el costo de llevarle a Sebastián una pluma de un centro de distribución a Monterrey, por ejemplo, o una camisa, versus el que implica poner 400 camisas en un camión y mandarlas a una tienda. Entonces, es mucho más complejo, por supuesto que los costos son un tema muy sensible, porque, de nuevo, o sea, ustedes tienen que mandar a veces una camioneta o un camión para darme a mí una camisa, no 400, no es un negocio mayorista, y además no es que la gente va a la tienda por la camisa, sino que ustedes se la tienen que mandar. Entonces, el tema de la logística es muy complicado, es muy complejo, y sin duda es una de las aristas que hay que tener muy en cuenta. Si ustedes ven los centros de distribución de Amazon, por ejemplo, van a ver que al lado de esta botella de agua hay un peluche, al lado del peluche está esta lámpara, al lado de la lámpara hay un televisor, justamente por esto que les digo, porque los pedidos son random, no hay una lógica, no hay una previsibilidad. Entonces, está preparado justamente para hacer el pick-up en esas lógicas y en ese contexto de imprevisibilidad y de cosas muy puntuales, porque de nuevo, estamos hablando a veces de una cosa muy puntual, un peluche, una pantalla de televisión, una pluma, una camisa, no son grandes cantidades. Entonces, es complejo y es muy challenging. Y lo otro, no sé si había otra pregunta. No, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que concluyas, quiero pedirle a
Javier Arteaga, nuestro vicepresidente, que te haga entrega de un reconocimiento. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Me lo van a dar? O te lo mandamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. A ver, vamos. Muchas gracias.